Mi nombre es Ricardo Luber y junto al doctor Daniel Barría somos parte del equipo médico de acompañamiento a la huelga de hambre que se está llevando en estos momentos en la cárcel de Temuco. ¿Quiénes son las personas que están llevando la? En estos momentos hay 5 presos políticos mapuche que se encuentran realizando una huelga de hambre hace ya 39 días y dos de estos prisioneros que están realizando huelgas secas hace ya 5 días. ¿Cuál es el estado de salud de ellos? El estado de salud de ellos han tenido un deterioro progresivo. Durante todo este mes había una baja de peso grave y principalmente en quienes llevan adelante la huelga de hambre seca han tenido complicaciones durante estos días. De hecho, ayer Axel Campos tuvo que ser derivado a un centro asistencial, en este caso al hospital de Temuco. Recalcar que el traslado se realizó sin acompañamiento de personal de salud, ya mostrando en el fondo signos del deterioro ya más grave que están teniendo producto de la huelga seca. Bueno, ellos se mantienen firmes en la determinación de continuar con la huelga de hambre. Como ya hemos dicho en varios informes que hemos enviado tanto a Gendarmería como también a la familia, y comunicar también que en el fondo ya ha habido un deterioro durante toda esta semana, que ese deterioro se ha profundizado, no solamente reflejado en bajas de peso considerables, es decir, estamos hablando de más del 15%, más del 20%, además tenemos signos de sarcopenia, es decir, de pérdida de masa muscular considerable en al menos, sobre todo en quienes están llevando adelante la huelga de hambre seca. ¿Cuántos días llevan exactamente? Llevan 39 días de huelga de hambre. Es por eso también que en este contexto del deterioro estamos ingresando en la solicitud para el traslado al Hospital de Nueva Imperial, es decir, como un hospital con pertinencia cultural, tanto del punto de vista mapuche, como también un hospital de alta complejidad que tenga los medios para monitorizar el estado de salud, que no se puede cumplir en el centro penitenciario de ¿Para Temuco. los 5? ¿Para todos? Para todos y con prioridad urgente para quienes están llevando la huelga de hambre seca. ¿Dónde se hizo esta petición? Ah, ¿A quién se hizo esta La petición se está haciendo a Gendarmería, ya se comunicó a Enfermería y se va a realizar de manera formal inmediatamente. La situación es crítica, principalmente de quienes llevan la huelga de hambre seca. ¿Cuántos Ya, son? Axel Campos y José Lienqueo tienen una situación crítica, urgente, es por eso que se pide y se solicita el traslado inmediato al Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Ellos realizaron una huelga en el mes de octubre, una huelga que duró más de un mes y que no tuvo un seguimiento desde el punto de vista médico posterior a eso, por lo cual cuando se comenzó esta nueva huelga, que es la tercera, ya comenzaron con un deterioro para enfrentar todos estos días que actualmente llevan de huelga, y eso sí ha tenido una implicancia. Recordar que José Lienqueo ya tuvo un traslado también en su huelga de hambre anterior, tuvo implicancias también en su salud, por ende los riesgos que estamos viendo actualmente son bastante elevados y por eso es que le damos el carácter de urgente a lo que se está solicitando a Gendarmería.